Yo voy a estar bien en cualquier época. Román Chalbaud. Esperamos tengan la memoria limpia, la batería cargada y ropa muy cómoda y listos para la mejor puesta en escena. Hoy vamos a conversar sobre el Día del Cine Nacional en Venezuela. Le damos la bienvenida. Somos Carlos Bengochea y Leonor Basalo. A Carlos esperamos se recupere rápido y aprovechamos de recordarles mantener las medidas de bioseguridad. Esto es Cátedra Libre de Fotografía, cada imagen una historia. El podcast de la Fundación Fotógrafos D76, @fotógrafos D76. Puedes escucharnos por las principales plataformas de audio, cualquiera, la favorita que tengas, allí estamos. Bueno, agradecemos infinitamente al grupo de tambor, candera y cuero por la musicalización que fue preparado para nuestro programa. Sobre el tema de hoy hemos invitado al conocido cineasta y docente universitario de cine, Rubén Serrano. Además, aparte de que es integrante de la Red Popular de Cine y Audiovisuales del Estado Aragua. Vamos a conversar sobre el cine nacional, el cine venezolano, que se celebra todos los 28 de enero en homenaje a las primeras proyecciones en el Teatro Baral en 1897. O sea, que ya este año cumplimos 125 años del cine nacional. Vamos a conversar, Rubén Serrano, sobre todo lo que significa estos 125 años del cine nacional. Coméntanos algo, lo más relevante de la historia de este cine. Salud, más y mejor salud para todas y todos. 1897, fecha, año fundamental para la historia del cine venezolano. Los hermanos Manuel Trujillo Durán, allá en la Baral, en el Teatro Baral de aquel momento, en la ciudad de Maracaibo. En el centro de Maracaibo está ese teatro. En el centro mismo de Maracaibo. Sí. Los hermanos Trujillo Durán importan un vitascopio de Estados Unidos y allí, con este aparato, proyecta las primeras películas que también ellos van a realizar y van a ser una de las más antiguas, o la más antigua, o la primera, mejor dicho, proyección de cine en nuestro país. Las consabidas que todos conocen, pues muchachos bañándose en el lago y el dentista sacando muelas. De allí arranca toda una historia que ha tenido realmente aciertos, desaciertos, desavenencias, mucha pelea gremial, y que atraviesa todo el siglo XX, desde Carnaval en Caracas, que se daba en 1919 como la película la primera película que se había hecho. Luego una investigación de la Universidad del Zulia, de la Escuela de Comunicación, dictaminó que las primeras realmente fueron la de los hermanos, en referencia Manuel Trujillo Durán. Qué bueno, ¿no? Saber que todo lo que lograron ellos en ese esfuerzo, porque realmente para una población, una sociedad que desconocía el cine como tal, es bien interesante, y atreverse a hacer cine, son dos cosas diferentes, ¿no? Porque podían traer las proyecciones y se atrevieron a crear cine. La visión, como siempre, fundamentalmente ha sido empresarial, y que va a atravesar las primeras décadas del siglo XX con la creación inclusive de Bolívar Films, Ávila Films,
Rómulo Gallegos al frente, y con los años 50 toda esta serie de cineastas que llegaron al país y que ayudaron al desarrollo de nuestra industria. Bueno, y eso abre todo lo que viene a ser las salas de cine, porque una cosa era acondicionar el teatro para la proyección de cine y después crear salas de cine. Claro, hay que tomar en cuenta el empuje que tuvo el cine mexicano y el cine argentino, que como veníamos en esas décadas de los años 40 de la tremenda tragedia que representó la guerra en aquel momento, en los años 39, 45, y en donde, aprovechando la disminución de la producción en Estados Unidos y también en Europa, la producción latinoamericana tuvo un gran empuje que ayudó mucho a el cine en nuestro continente. Bueno, aquí compartiendo con Rubén Serrano en su casa, así que si sentimos perritos, que toquen la puerta, bueno, estamos en el hogar de Rubén Serrano. Una cuestión, Rubén, ¿cuáles son las principales películas, los directores venezolanos o extranjeros que dieron ese peso? Porque hemos hablado de los primeros años, ¿eh? Pero a partir del año 70, 80, 90, ¿qué películas, incluso para las personas más jóvenes que quieren estudiar, indagar, investigar, se les recomienda? Mira, la referencia de los años 70 es sin duda Mauricio Wallenstein, con Cuando quiero llorar no lloro, aquella célebre novela de Miguel Otero Silva que todos conocemos, o que deberíamos conocer todos. Claro. Wallenstein hace una versión donde realmente crea un fenómeno de taquilla. Las personas van en masa a ver la película, y en ese mismo contexto entra Román Chalbaud con una serie de películas como La quema de Judas, entre otras, que son muy importantes en atraer público a las salas, ya no, por ejemplo, a las películas estadounidenses que siempre han dominado la taquilla por estos lares. Porque en el momento, por ejemplo, Clemente de la Cerda y Soy un delincuente vence a Tiburón de Steven Spielberg en la taquilla. Eso es un fenómeno para Venezuela bien importante de los años 70. Con estos cineastas que acabo de mencionar, su célebre película, las célebres películas que ellos realizaron y que van a tener un empuje grandioso para los años 80. Y en los 80 entonces... Claro, en los 80 sigue apareciendo Román Chalbaud, porque es nuestro más prolífico director y productor, con aquella célebre productora, gente de cine, donde estaba Miguel Ángel Landa, por eso protagonista de las grandes películas de Román Chalbaud, donde hacen, entre otras, el Pez que Fuma, la famosa Pez que Fuma, que venía de los años 70, pero después hacen Ratón en Ferretería, entre otras, que realmente, por ejemplo, yo tengo una anécdota de Ratón en Ferretería. ¿Qué pasó? Con Miguel Ángel Landa. Me tocó a mí presentar, vivía yo en la ciudad de Kiev, y me tocó a mí presentar el ciclo de cine venezolano en esa ciudad. Y nosotros procuramos, es decir, que fuera la mayor parte del público que vieran cine venezolano. Y la película que más atrajo público fue Ratón en Ferretería de Román Chalbaud. Qué bueno, ¿no? Sí. Sobre todo en ese contexto, sí, ¿no? De claro, Kiev en Moscú, claro, o sea, en Rusia. Sí, ese ciclo de cine. Esa es una anécdota. Y, por supuesto, tenemos otra gran película que es taquillera, que es Mácula, mujer del policía, de Solveig Hohenstein, que va también a romper la taquilla de tal manera que en los años 80 también otra película de Mauricio Wallenstein, Macho y Hembra, va a jugar un papel bien importante en el desarrollo
de atraer el público a la sala y de proyectar industrialmente un cine venezolano que sí se veía y sí proyectaba la película Cuando quiero llorar no lloro fue de un hito tan importante que incluso ganó el Festival de Moscú de la época. Fíjate, ¿y en el caso de los años 90? Mira, en los años 90 ya nosotros venimos en el cine con esos conflictos que provocaron la caída de los precios del petróleo, de la falta de recursos, todas las contradicciones que hemos heredado de los años 80, todas las contradicciones políticas sobre la ejecución realmente de lo que fue la ley de cine en Venezuela. Y vamos a tener un bajón bastante significativo. Sin embargo, surgen nuevos cineastas, surgen nuevas propuestas, surgen nuevas películas. En el territorio de producción cinematográfica aparecen las nuevas tecnologías que van a crear un nuevo tipo de producción y que va a permitir a novedosos cineastas realizarse con o sin el aporte del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, que antes, conjuntamente con Focine, habían tenido un papel fundamental en el desarrollo del cine venezolano. Allí es cuando entran directores como Diego Risque, con nuevas propuestas, nuevos géneros. La verdad es que Diego Risque es un antecedente histórico, porque Diego Risque se desarrolla en lo que conocíamos como el Super 8, fundamentalmente, y hace sus películas en pequeños formatos y donde son realmente, es importante la transmisión de formato a formato. Por ejemplo, se hacía en formato 16 para después imprimirlo en formatos 35, o lo hacía en Super 8 para imprimirlo en formato 16. Y Diego Risque hace una obra fabulosa en el momento, como Orinoco Nuevo Mundo, como Sinfonía, como Bolívar Sinfonía Tropical, excelente, entre otras, y que nos hereda en la gran película sobre Felipe Pirela, El Malquerido, que recientemente antes de su muerte fue la última película que pudimos ver. Sí, pienso que en el caso de los diferentes directores, los temas han sido muy variados, porque por lo menos en el caso de Pirela, un cantante, fíjate que no hay otros directores que tocaran ese tema, ¿no? Buscar un cantante y desarrollarlo, ¿no? Cada director fue como tomando un tema que no tuviera contexto. Claro, lo que recordamos, por ejemplo, de los años 70 es las temáticas sociales, políticas incluso. Política, la sociedad en convulsión, la marginalidad, la guerrilla, la delincuencia. La tenemos presente, pues, Soy un delincuente de Clemente de la Cerda, película súper taquillera. Pero también era como el tema del momento, ¿no? Tenemos los temas también políticos. Claro, pero eran los temas que Pero miraban. También se dice, bueno, que el cine venezolano en esa época es de prostitutas, de homosexuales, de guerrilleros. Pero no fue tan así, porque País Portátil tiene una temática bien importante sobre las generaciones de cómo se desarrolló Venezuela desde el punto de vista no solamente político, sino social. Por ejemplo, País Portátil de Adriano González León, de la novela, basada en la novela de Adriano González León, hecho por Antonio Gerán de Iván Feo. Y tenemos Oriana, de Fina Torres, que también nos introduce en una temática un tanto distinta, en la historia de las relaciones humanas, padre e hijo, el incesto, estas temáticas allí. Los 3 tiempos como lo movía esa película, ¿no? Y también hubo una película bien importante que no tenía nada que ver con lo que dicen de las prostitutas, de la delincuencia y la marginalidad. Por ejemplo, Simplicio, que aquella célebre película del anciano con el niño. Que atrajo mucho público y con otras temáticas. O sea que hemos tocado hasta el género del cine del terror, ¿no? Bueno, tenemos nosotros acá en Venezuela Alejandro Hidalgo, que con La Casa del Fin de los Tiempos hizo realmente
una gran película en esta temática. Ahora en este momento está dirigiendo El Exorcismo de Dios y va a ser una segunda versión ya con una empresa estadounidense, New Line Cinema, de una versión, un remake como llaman, de La Casa del Fin de los Tiempos, con más presupuesto, por supuesto. Fíjate, o sea que sigue siendo interesante. Me parece interesante comentar el caso de Margot Benacerraf, sobre todo porque abrió un compás interesante en las mujeres como directoras de cine, y siempre me llama la atención cómo ella con su producción logró competir a nivel internacional con otra gran producción. ¿Por qué no nos cuentas eso? Bien. Para que no sea yo la que eche el cuento, porque yo soy mujer. Ajá, no, la gran obra de Margot Benacerraf, indudablemente con películas clave, como por ejemplo la Araya. Araya, sí. La gran película Araya, que para el año 58 compite, 1958 compite en el Festival de Cannes y gana, como dicen ese tipo de premios, ex aequo, es decir, conjuntamente con Alain Resnais, un gran cineasta francés que hace Hiroshima Mon Amour. Imagínense, en ese momento tenemos dos grandes clásicos del cine mundial unidos en ese Festival de Cannes del 58, les dan el premio a las mejores películas a ambas. Y allí el clásico Araya, ya Margot Benacerraf nos había legado en la película sobre Reverón y había hecho uno de los grandes, había conjuntamente con Rodolfo Izaguirre dando uno de los grandes pasos para la fundación de la Cinemateca Nacional en nuestro país, conjuntamente con la gran colaboración de la Cinemateca Francesa. Qué bueno. Es más, esa película de Araya, de Margot Benacerraf, es por primera vez en el cine venezolano que compite una película a nivel internacional. ¿Es Araya? No, ya había. Lo que pasa es que Araya es la gran triunfadora. Ajá, por eso. Pero ya teníamos, por ejemplo, La Escalinata de Miguel Enríquez, que también ya había participado. Que tenía gran influencia del neorrealismo italiano, que también se había catapultado en los años 50. Pero en estos grandes eventos cinematográficos, Araya es la que marcó, vamos a decir, ese antecedente. Claro, porque es la película que a final de los años 50 gana el Festival de Cannes. Cámara de Oro, mejor fotografía. En varios renglones. Y hasta en la actualidad, la señora Margot Benacerraf dice que no es un documental su película. Claro, esto está abierto a la discusión. Eso lo hace más interesante. Porque el tratamiento que le da realmente de una concepción artística, sobre todo con la fotografía. Giuseppe Di Sole es el que hace la fotografía de Araya, de Margot Benacerraf, más la concepción de la puesta en escena que hace Margot Benacerraf, quizás le hace pensar a ella que no es un documental. Pero en realidad yo realmente la catalogaría como un gran documental basado en los principios de puesta en escena documental, por ejemplo, claro, de Robert Flaherty, claro, estoy de acuerdo. Y de lo que también se conocía como el tratamiento creativo de la realidad, realmente, de los grandes postulados de John Grison, por ejemplo. Entonces, estamos delante de una de las grandes películas homenajeada en todos los grandes circuitos del mundo. En los años 90 se rindió un homenaje en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, sí, a esta película de Araya de Margot Benacerraf. Cierto. Fíjate que es interesante porque hemos tocado diferentes temas, diferentes géneros, más las influencias que han tenido y, vamos a decir, su repercusión en el cine venezolano. De todas ellas, ¿cuáles a ti, en tu opinión personal, han sido más fuertes? ¿Qué influencia, qué género han marcado, han etiquetado nuestro cine?
Mire, yo creo que el cine venezolano sufrió una fuerte influencia del neorrealismo italiano. Esas grandes películas, El ladrón de bicicleta, de Vittorio De Sica, El limpiabota, de estos grandes creadores, influenciaron en gran manera las temáticas de los años 50 y de los años 60. El contexto político, la lucha guerrillera y también las contradicciones sociales van a enriquecer fuertemente las temáticas que todo un grupo de cineastas, tanto en estas décadas, 60, 70, van a tener una gran influencia. Pero también lo son las universidades. Por ejemplo, la creación del departamento de cine de la Universidad de los Andes en el año 68, 69, va a tener un gran impacto en lo que vamos a conocer, en lo que hoy conocemos como la estructura de producción de lo que ha sido la herencia del cine nacional. Interesante ese punto, de verdad que sí. O sea, hay una pregunta que queda así como pendiente, ¿no? ¿Qué géneros en este momento estarían faltando explorar, contando lo que tiene que ver con nuestra cultura, nuestras riquezas ambientales, nuestras comunidades? ¿Qué está faltando? Mira, con respecto a la influencia que tiene en este momento los problemas climáticos, los problemas de contradicciones económicas, el asunto de la concepción del mundo. ¿Qué quiero decir? No hace mucho nosotros teníamos un mundo un tanto más comprensible en cuanto había un bloque a la derecha y otro bloque a la izquierda, llámese de arriba o de abajo. Ahora hay una multilateralidad de mundos que existe hasta en tiempos paralelos. Existen problemas fundamentales que no tienen que ver con las concepciones ideológicas, políticas que se puedan tener, como por ejemplo que el planeta está en peligro de desaparecer por el cambio climático. Eso es un asunto que preocupa y que a lo mejor nosotros no hemos abordado como temática cinematográfica. Los problemas existenciales a raíz de las problemáticas de la soledad, de la pandemia misma, del desarraigo. Esas son temáticas que están apareciendo en los últimos años. Ya veremos cómo los cineastas vamos a abordar. Para quienes se han perdido, no entienden, estamos hablando de lo que es el cine venezolano, su desarrollo y hacia dónde iría, que sería realmente estos puntos que están mencionando. Indudablemente que Venezuela, con la creación del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, la Villa del Cine y la plataforma de distribución de Amazonia Film, daba un paso importante en el sentido del apoyo y el fundamento del desarrollo del cine nacional. Pero en los últimos años esto ha sufrido los embates de la crisis, claro, de la no sé si maldición o bendición del petróleo nuestro, que se ha sentido como una baja de producción. Porque cuando se trata fundamentalmente de recursos a través de la ley de cine, el aporte fundamental lo da el Estado. Pero han quedado muchas empresas privadas en el nuevo replanteamiento del mundo que están produciendo cine en Venezuela. La relación de las coproducciones sí se siguen manteniendo, hay interés de Las extranjeros. coproducciones han bajado mucho por las mismas deudas que tiene Venezuela con Ibermedia, por ejemplo. En fin, con la capacidad de respuesta que hemos tenido en los últimos años, porque Venezuela prácticamente ha estado bloqueada en estos años, ha sido bombardeada de castigos con medidas coercitivas unilaterales, que pareciera que uno opina políticamente cuando habla de esto, pero es que esto es realidad. Claro. Usted analiza
las declaraciones de todos los funcionarios de la Casa Blanca, Estados Unidos, Washington, en todos estos últimos años en Venezuela, y todos declaran en contra de Venezuela y todos declaran a favor de las sanciones. Claro. E incluso hay un problema serio con los recursos y los activos de Venezuela en el exterior. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el cine? Tiene que ver mucho, porque los recursos fundamentales del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, de la Villa del Cine, que son productoras del Estado, al no tener los recursos necesarios, se sufre una serie de contradicciones y de faltas en la producción y en la planificación que se tiene. Sí, uno siente que ese bajón de, bueno, ¿dónde está esa producción de cine? Pero hay que recordar lo que implica una producción de cine en cantidad de dinero, como bien lo explicas, ¿no? Y bueno, esperemos como al terminar esta fase, este proceso, que se pueda volver al auge del cine con el... Lo bueno es que ya Venezuela tiene las estructuras de la villa, de todos estos organismos, que eso le da un piso interesante. El asunto importante en los últimos años es la renovación tecnológica. Claro. Hay nuevas tecnologías jugando ese es el siguiente paso. en la producción, hay nuevas tecnologías, hay nuevas propuestas, nuevos actores y actrices en el contexto de la producción. Sí, generaciones, las generalmente, nuevas. Sí, generalmente, precisamente, tenemos en el marco de la celebración del Día Nacional del Cine, el 28, nosotros acá, la Red Popular de Cines Audiovisuales del Estado de Aragua, conjuntamente con el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, la Secretaría de Cultura, el Teatro de la Ópera, el Gabinete de Cultura y su plataforma del cine del audiovisual, hemos creado, hemos diseñado, hemos planificado una serie de actividades para este 28 de enero de este año 2022, que comienza el día 27 en el Instituto de Altos Estudios Arnoldo Gabaldón del Estado de Aragua, donde quedaba antes la malariología. En la ciudad de Maracay. Sí, en la ciudad de Maracay. Allí vamos a tener un taller de nuevas escritura y nuevas tecnologías en el cine nacional. Lo va a dictar el filósofo Oscar Reyes, que también es muy estudioso del cine, un realizador, acaba de hacer un cortometraje llamado Santiguao, además una gran experiencia de cómo se está escribiendo para las grandes series, Netflix, streaming. Qué bueno. Él está trabajando en esto y nos va a dar un taller de cómo está esta situación desde el punto de vista técnico y teórico se está desarrollando en Venezuela. Tenemos ese taller a las 9 de la mañana en el Instituto de Altos Estudios Arnoldo Gabaldón. Después, el 28? Finalizado el taller, tenemos una muestra de cine universitario. Allí viene una serie de películas de la Escuela de Medios de la Universidad de los Andes, la Universidad Bicentenaria de Aragua, la Universidad Rómulo Gallegos, la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, Santo Michelena de Carabobo, Universidad Bolivariana de Venezuela y sobre todo producciones de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, con su programa de formación en artes audiovisuales, mención cinematografía. Ajá. ¿Y el día 28? El día 28, en los momentos, tenemos una película en Venezuela producida por los hermanos Rodríguez, Luis y Andrés Rodríguez, se llama Un Destello Interior, que ha estado en diversos festivales y ha ganado una serie de premios en festivales internacionales, y es la película que está concursando por Venezuela, que está aspirando a la película de habla no inglesa en los Óscares de la industria estadounidense. Entraría como en el renglón de película extranjera. Película extranjera. Es un destello interior. Bueno, el 28 tenemos en la mañana, a las 9 de la mañana, en el Teatro de la Ópera de Maracay,
tenemos un conversatorio con los realizadores, productores y realizadores, Luis Andrés Rodríguez. Eso comienza a las 9, ahí estaremos como hasta 10:30, 11. A las 11 nos vamos a trasladar al Consejo Legislativo, al Consejo Legislativo Bolivariano de Aragua, donde va a haber una sesión especial por el Día Nacional del Cine. Y a las 2 de la tarde tenemos todo un evento en los alrededores del Teatro de la Ópera, donde va a participar los Pastores del Limón, la Orquesta Sinfónica de Aragua, y a eso de las 3 tendremos la proyección de la película Un Destello Interior, con un foro al finalizar con los realizadores y productores de la misma. De verdad que es toda una programación excelente para quien quiera animarse el 27 y 28. Bueno, pues mejor imposible, porque tiene la parte de formación, la parte cultural, tiene la parte tradicional, o sea, tenemos de todo en esta presentación, esta programación, gracias a ustedes. Bueno, esperamos que este 5º episodio haya sido de su interés. Nos ayudarías muchísimo compartiéndolo con las otras personas que conozcan y que les interese el quehacer cinematográfico venezolano. Agradeciendo al profesor y cineasta Rubén Serrano, gran amigo de la Fundación Fotógrafos D76, por esta conversa. Igualmente a nuestras amigas de la agrupación Candela y Cuero por la música. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, Fotógrafos D76 por Facebook, Twitter, Instagram, y visiten nuestra página web fotógrafosd76.org. Nos hemos oído y estaremos pendientes para su próximo episodio. Chao, gracias Rubén Serrano.